Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y tal como lo anuncié, nos acompañan acá en nuestros estudios para conocer el resultado de la última encuesta de Sid Gallup sobre la situación del país y también del componente político electoral. Me acompañan Zoila Urbina, directora de País de Sid Gallup, a quien doy la más cordial bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por tenernos nuevamente, Ernesto, y gracias por recibirnos y buenos días a todos los televidentes. Pues vamos a discutir un poco hoy sobre la última opinión pública, la encuesta que nosotros hemos levantado. Así es, también quiero saludar a Gabriela Rosa, directora de proyectos de la Oficina de El Salvador, siempre de Sid Gallup. Gabriela, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por recibirnos. Buenos días a todos los salvadoreños. Bueno, son varios, digamos, escenarios que examina la encuesta y quiero comenzar desde luego de atrás hacia adelante, ¿verdad? Vamos a hacerlo así por cuestiones de tiempo y vamos a enfocarnos un poquito a medir este clima político electoral, cómo y de acuerdo a las proyecciones estratégica de medición que tiene Sid Gallup, cómo se ubica en este contexto antes de poder entrar en este detalle. Pues la verdad, esta es una encuesta que se realizó a nivel nacional en hogares salvadoreños. Fueron 1.204 personas encuestadas entre el 11 y el 18 de mayo del presente año. Se realizó cabal en 7 días con un nivel significativo de 95% y un margen de error de más o menos 2.8%. O sea que pueden variar los resultados, 2.8 arriba y 2.8 abajo. Sin embargo, actualmente en el área de la política, que fue una de las evaluaciones que tuvimos en la encuesta, pues a pesar de que todavía hace falta un buen tiempo, ¿verdad?, para que sean las elecciones presidenciales, sí nos da una idea de cómo va avanzando, ¿verdad?, cómo van estas opiniones. Y quizás no es un buen tiempo, estamos a 6 meses para arrancar la campaña. La campaña creo que comienza en octubre, porque son 4 meses antes de las elecciones presidenciales, entonces estamos hablando de octubre. Y octubre lo tenemos a la vuelta, ¿no? Entonces creo que es importante colocar cualquier percepción como en un estado casi de inmediatez a la hora de opinar sobre las preferencias políticas electorales, Gabriel. Sí, claro. Vemos en los resultados que los salvadoreños se están preocupando más por obtener información de política, están buscando más fuentes de información para estar más actualizados. Y eso tiene mucho que ver con las intenciones, obviamente, de las personas a la hora de pensar su voto para el próximo año. Venimos de un proceso electoral para alcaldes, para diputados, vemos también pues todos los procesos internos que han estado teniendo los distintos partidos políticos actuales, que más adelante vamos a ver en los resultados cómo está impactando todo lo que estamos viendo, que se está moviendo. La encuesta mide varios escenarios. Sí. Aparte de las preferencias electorales, ¿cierto? Así es, también evaluamos diferentes figuras políticas, los evaluamos con algunos con seguimiento histórico, otros que que se han incluido, digamos, de manera espontánea en la encuesta, pero actualmente cuando vemos un poco de la preferencia actual de partidos políticos, digamos, bueno, ahí estamos viendo en pantalla, estamos viendo la administración en periodos similares. Exacto. 88-2018, ¿sí? Así es. 30 años tenemos de evaluaciones en la diapositiva que estamos viendo, tenemos las evaluaciones en tiempos similares, si ven, la mayoría están en mayo, digamos. Actualmente el presidente Sánchez Serén es el que ha estado históricamente peor evaluado. Tiene un índice, y el índice es que le restamos los muy bien y bien, le restamos los mal y muy mal, entonces queda el índice negativo de 35%. Es decir, pero eso es parte de lo que se puede ver desde la gestión de gobierno. Claro. Vamos a vernos desde el punto de vista de la categoría que tienen ahora los partidos políticos, porque entiendo de que también, y en honor al tiempo vamos a correr en ellos, por ejemplo, para medir las preferencias electorales. Por ejemplo, veamos acá, yo tenía la imagen de personalidades evaluadas, por ejemplo. No sé si lo vamos a ir a
a la diapositiva número, no sé si comenzamos desde la 13, dice opinión sobre lo en la que estará el país al finalizar la administración actual. No sé si la número 13. ¿Nos podemos quedar en la 13? Sí, yo creo que ahí es la anterior, la número 13. Es opinión sobre forma en la que estará el país al finalizar la administración actual. No logramos, no sé si teníamos la numeración. Ahí yo creo que es esa, ¿no? Bueno, hablemos sobre esa diapositiva, ¿no? ¿Qué nos indica cómo va a recibir las elecciones, el resultado de la elección presidencial al país? Pues la pregunta se realizaba de esta manera. ¿Cómo cree que el presidente Sánchez Serén dejará al país al final de su mandato actual, verdad? Y tenemos que el 57% de la población, o sea, prácticamente 6 de cada 10 personas, dijeron que iba a terminar peor con el mayor porcentaje. Luego le sigue igual o no sé, ¿verdad? Con 35%, y únicamente un 8% dice que mejor. Lo que podemos ver es que realmente la población tiene mucho, digamos, desencanto, por así decir, con la administración que ha llevado hasta el día de hoy Sánchez Serén. Y se nota muy bien, pues 71%, digamos que más de un 80% no está de acuerdo y opina que el país va a terminar peor o igual. ¿Y cuáles son los factores que elevan a ese resultado? Porque también hay noticias de mayor impacto, los principales problemas que preocupan a los salvadoreños, ¿no? Sí, veíamos dentro del estudio se indagó sobre qué está afectando a las familias salvadoreñas y veíamos que de las principales causas que tienen mucho impacto en la vida de los salvadoreños son el alto costo de la canasta básica, el desempleo y obviamente la delincuencia, que son factores que están marcando día con día la forma de vida de todos los salvadoreños. Entonces, veíamos dentro de estos resultados cómo esto es un reto para el actual presidente Sánchez Serén en poder crear o poder tener acciones concretas que le permitan a los salvadoreños percibir un cambio en su nivel de vida, tocando aspectos como los que estábamos viendo en pantalla del alto costo de la vida, el desempleo y el crimen, la violencia, las pandillas. Entonces, esos aspectos son los que tendrían un impacto en el tipo de opinión, el cambio de opinión que los salvadoreños pueden tener. Cuando he tenido la oportunidad de conocer el resultado de otras encuestas en el pasado con ustedes y con otros, estos son siempre llamémosle las preocupaciones que tienen los salvadoreños comunes. Y creo que dejaríamos de ser salvadoreños también para no percibir que obviamente es allí la de las principales preocupaciones que tenemos. No hay ninguna variable que se haya encontrado en el ejercicio de escudriñar la percepción que mejore un poco ese clima de percepción. La verdad es que se ha venido viendo una tendencia, si vemos el histórico de las evaluaciones del presidente, vemos las evaluaciones del rumbo de país, vemos cómo la tendencia ha sido siempre a negativa. Todas las evaluaciones que se han visto han sido negativas y es porque no se ha tenido ningún punto de quiebre en la actual gestión que le permita a los salvadoreños percibir un cambio, ver o palpar que la inseguridad está disminuyendo, que hay más oportunidades de empleo para jóvenes que se gradúan de la universidad año con año, o incluso pues la parte del costo de la vida, ¿verdad? Del costo de la canasta básica. Entonces no ha habido ese punto de quiebre en el cual la gente haya visto tal cambio que le permita cambiar su percepción hacia una opinión más positiva, tanto del rumbo del país como del actual presidente. Y en tendencia de rumbo está la diapositiva 2 que tengo acá, tendencia en el rumbo del país. No tenemos una mejoría para pensar que es la número 2, la diapositiva número 2. Pues actualmente se mantiene, como dijo Gabriela, se mantiene realmente empeorando, más bien dicho. Desde hace un año los números están arriba de los 80, que han sido históricos, para así decirlo, de las peores evaluaciones de gobierno que hemos tenido. Pero se ha mantenido, digamos, no hay, como dice Gabriela,
no hay algún cambio que realmente impacte el diario vivir de los salvadoreños. ¿Y cuáles son las noticias que escuchan los salvadoreños? Que eso, digamos, impacta mucho la opinión del gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles son las noticias que ellos están escuchando? Las noticias de violencia, de inseguridad, las noticias de escuchar, el día de ayer, escuchar una noticia que una niña de 2 años estaba frente al cadáver de su madre. Exacto. Independientemente de quién era, porque entiendo que ahí hay mucha información. Sí, claro, puede ser que sí, pero ¿cuáles son las noticias que están inundando, digamos, dentro de los hogares? ¿Qué están recibiendo noticias ellos? Negativas. Exacto. Solo negativas. Exacto. Entonces, ¿no condiciona un poco eso o predispone a pensar, bueno, aquí ya no se puede? De cierta manera, realmente la población está viendo que no hay un cambio palpable, que las cosas se están quedando como están, no hay una mejora, digamos, no hay una reducción, no hay noticias positivas de que el país está liderando o está caminando por un mejor rumbo, sino está estancado. Aún y cuando se tengan programas de asistencia a la población de parte del gobierno que se han visto en el tema del subsidio, que se logró, digamos, fortalecer de nuevo la base de cobertura, de asistencia a sectores agrícolas a partir del apoyo con programas como por ejemplo el de la entrega de paquetes agrícolas, en el sector educación, con todo lo que está haciendo el gobierno desde esa lógica, ¿cómo se perciben esto? Pues como veíamos, sí es verdad que la tendencia se ha mantenido, un impacto negativo en una tendencia que estamos viendo. Sin embargo, sí hay un pequeño porcentaje de personas que indican que la situación está mejorando. A pesar de que es un porcentaje pequeño, se mencionaban aspectos como educación, mencionaban aspectos de los subsidios, que hace poco pues empezaron a cambiar un poco más para beneficiar a más familias salvadoreñas. Sí ha habido un pequeño cambio para algunas personas, sin embargo no es un porcentaje lo suficientemente alto como para que cambie el rumbo de los datos actualmente. Entonces sí ha habido un cambio, pero no es lo suficientemente fuerte. No es lo suficiente. Fuerte. El 50%, de acuerdo a una lámina, la número 7, dice la percepción de la condición económica familiar en comparación con el año pasado, dice. El 50% percibe que está igual o no sabe. Ese igual me da la impresión de que entonces es... No han visto una mejoría. Ese igual en realidad, una de las amas de casa que entrevistamos dijo, bueno, yo estoy igual porque realmente yo creo que no puedo empeorar a este punto en el que estoy. Entonces mucho de ese que estoy igual es porque se encuentran en un momento, una situación económica dentro del hogar muy complicada, ¿verdad? Ok, me voy a hacer una pausa, me la están pidiendo. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente ya del que es así directamente la expectativa del salvadoreño frente al clima electoral. ¿Cuál es el partido de la preferencia? La imagen de personalidades evaluadas en este, digamos, en este contexto y otros aspectos que tienen que ver con las intenciones de voto, ¿cierto? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Electorales. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros de una manera así muy sistemática. Los salvadoreños están buscando más fuentes de información para estar actualizados y eso tiene que ver a la hora de pensar en el voto, decía. Eso resumiendo un poco. Sí. Hablemos de la medición electoral. ¿Qué nos dicen y por dónde comenzamos, Gabriel? Bueno, podemos ver en los resultados. Sí, ¿verdad? Tenemos varias láminas. Ustedes saben cuál. Para poder ver cómo va un poco la tendencia de preferencias de partidos por parte de la ciudadanía, quizás sería bueno ver los resultados que se están teniendo, y no sé si podemos pasar a exacto. Vamos a ver esta. Comenzamos con esta, partidos de preferencia. A partir de la preferencia, y es muy interesante los resultados, Ernesto, porque vemos cómo en la actualidad la ciudadanía apoya al partido Arena con un 21%. Sin embargo, vemos como un FMLN y un Nuevas Ideas están con un 15% cada uno, y es interesante ver cómo el FMLN, por primera vez en los últimos 25 años,
tiende a compartir un segundo lugar con un movimiento que se está formando y que es liderado por el exalcalde capitalino Nayib Bukele, y como ambos tienen la misma denominación de porcentaje. Claro que esta pregunta era totalmente abierta, la persona tenía la libertad de poder decir cuál partido es el que ellos prefieren actualmente. Y es un hecho que el movimiento Nuevas Ideas no está constituido como tal, como un partido político como tal. Sin embargo, hay personas que ya son seguidores de este movimiento. Hay personas que ya lo consideran un partido establecido y que lo tienen en su mente y que su partido es Nuevas Ideas. Claro, siempre permanece, digamos, un 46% de la población, eso significa casi 5 de cada 10, que dice todavía estar inseguro o indeciso sobre darle un apoyo o una preferencia a un partido político en específico, ¿verdad? Pero como dice Gabriela, lo que impresiona aquí es que tenemos Arena de puntero, pero le sigue también el movimiento todavía no aprobado como partido político y el FMLN en el mismo nivel. Pues esto es algo nuevo, ¿verdad? El bipartidismo, al parecer, según la encuesta, está terminando en El Salvador, que está bien marcado que el FMLN y Nuevas Ideas están ambos empatados en segundo lugar, pero como digo anteriormente, se mantiene que todavía una parte de la población está de manera general, digamos, desencantada con los partidos políticos y en general toda la corrupción y todo lo que pasó en las previas elecciones de cierta manera impacta la opinión que ellos tienen a la hora de decir sí, yo voy con este partido, sí, yo voy con este movimiento en específico. Este 46% puede variar en lo que resta, llamémosle, de los próximos días para llegar a la campaña electoral. Por supuesto, y es lo que debe variar y es lo que va a hacer la diferencia. Realmente ¿Y qué factores pueden hacer esa variable ahí? ¿Qué? ¿Un giro de timón en el gobierno para el FMLN? ¿En el partido para el FMLN? ¿En el candidato para el FMLN? Hablo en el caso del FMLN porque es lo más próximo que el día de ayer pues, se ha conocido ya como oficialmente el candidato a Hugo Martínez, ¿no? Y el candidato, en realidad, en la encuesta que nosotros hicimos, el candidato Hugo Martínez sí tenía un poco mejor de preferencia de manera general. Martínez. Así es, tenía un poco de diferencia. A ver, veamos esa imagen, es la número 14, creo que es la que antecede a la que estábamos viendo, la antecede, creo que es la número 14. ¿Sí? Es la imagen de personalidades evaluadas, ahí creo que están, ¿sí? Así es. Hugo Martínez. ¿Qué nos dice esa lámina? Bueno, si estamos viendo la parte de Hugo Martínez en específica, si vemos que tiene 33% de opiniones favorables, a diferencia de Gerson Martínez que tenía en el momento 32%. No es una diferencia significativa, sin embargo, sí la población estaba, digamos, se inclinaba un poco más hacia Hugo Martínez. Ahora bien, ¿qué es lo que va a tener que cambiar Hugo Martínez? Si ven el porcentaje de no lo conoce, era un 34%, a diferencia, digamos, de Carlos Calleja, que solamente tiene un 23% de no lo conoce. Entonces, digamos que por ese sentido Arena tiene un poco más de ventaja con Carlos Calleja porque la población lo conoce mucho más que, digamos, el candidato de Hugo Martínez. Ok, imagen favorable. Veamos el tema de las imágenes favorables. Sale bien posicionado Nayib Bukele también ahí. Así es, nuevamente tiene un 74% y es puntero, digamos así, de la tabla. Nayib Bukele tiene una imagen muy favorable, tiene un índice, que es el índice cuando le restamos los porcentajes de desfavorable a los favorables. Entonces, el índice de Nayib Bukele es el más alto y está en positivo, con 59%. A este le sigue Carlos Calleja, que va entrando, por así decirlo. En la medición anterior todavía no estaba en el índice positivo, ahora sí entra. A ver, pero Norman Quijano aparece también ahí, el 41%. O sea, ¿qué significa eso ahí? Bueno, estas evaluaciones son espontáneas, ¿verdad? Entonces la misma población está diciendo a quiénes evaluar y los evalúan. Norman Quijano es muy conocido, si ven, él tiene un porcentaje de no conoce similar a de Nayib Bukele. Entonces es muy conocido entre la población y entonces la población lo evalúa bien. Incluso tiene un porcentaje favorable un poquito mayor al de Carlos Calleja. Que tiene 40, ¿no? Así es. Óscar Ortiz sale bien posicionado, 36%. Así es, realmente. O sea, 36%, vean. Favorable, sí, favorable. Sí, favorable.
hay una buena opinión del vicepresidente Óscar Ortiz. De manera general se escuchan noticias y si ven a comparación de las mediciones anteriores se ha mantenido la opinión favorable, digamos en enero de este año. También tiene 36% y anteriormente se ha mantenido entre los 40 y 50, ¿verdad? A ver, candidato por el que votaría si las elecciones fuesen hoy. La lámina número 17. Vamos a ver, ¿qué dice esa lámina? Vamos a ver el resultado de esa. Ahí está. Veamos. Bueno, acá podemos ver un panorama. Cuando se realizó esta evaluación no teníamos una definición sobre cuál iba a ser el candidato político para la presidencia por parte del FMLN. Sin embargo, hicimos dos escenarios distintos. El primer escenario vemos... Al final los dos eran Martínez. Ambos eran Martínez, exacto, pero dos personas distintas. Vemos en la primera imagen cómo Gerson Martínez, por parte del FMLN, tenía un apoyo de un 5%, a diferencia de un Carlos Calleja con un 20% y un Nayib Bukele con un 40%. En este caso podemos ver cómo los principales actores para las próximas elecciones serían el actual candidato Carlos Calleja por parte de Arena y el exalcalde Nayib Bukele por el movimiento Nuevas Ideas. Existe un porcentaje bastante alto de personas que de igual manera todavía no tienen claro, no saben a qué candidato apoyar. Lo que sí podemos ver es una diferencia entre el apoyo que recibe el ex alcalde Nayib Bukele como persona, a diferencia del movimiento Nuevas Ideas, que si recordamos tenía únicamente un 15%. Esto lo que nos dice es que Nayib Bukele tiene un apoyo mayor, tiene mayor relevancia para el partido, para el movimiento Nuevas Ideas como figura principal, ¿verdad? La gente en todo caso haría un voto por rostro, un voto por candidato. ¿Por qué Nayib Bukele, digamos, abandera esas preferencias si no es ni candidato? Bueno, en todo este tiempo hemos escuchado cómo las intenciones de Nuevas Ideas... O sea, candidato oficial, digo, ¿no? Exacto, claro. Pero hemos escuchado en noticias que él mismo ha transmitido por medio de sus redes sociales cómo él tiene el interés de ser el candidato por parte de Nuevas Ideas, cómo él quiere crear un cambio. Entonces, toda esa información que la población está buscando, que hablábamos justo al principio, él está dando toda esa información y la gente la está buscando y la está recibiendo. Entonces lo ven a él como una figura para formar parte en las próximas elecciones del 2019. Yo creo también que todo, como dice Gabriela, todo lo relacionado con el movimiento de Nuevas Ideas, de cierta forma, Nayib Bukele ha sido el canal de información, ¿verdad? Él ha sido la cara. Entonces, cuando la gente piensa en el movimiento Nuevas Ideas, pues la cara que, o sea, la persona que representa este movimiento más que cualquier otro es Nayib Bukele. Por eso hay una preferencia mucho mayor cuando hablamos de Nayib Bukele como candidato, a diferencia del movimiento que él tiene de Nuevas Ideas. A ver, tú mencionaste, Gabriela, el tema de redes. Sí. ¿Sí? Que es el medio de comunicación y no los tradicionales que él ocupa, porque claro, es una persona que no es más redes, ¿no? Sí. ¿Qué papel está jugando en todo esto y cómo va a jugar, digamos, cómo logra consolidarse y meterse tradicionalmente en ese escenario de competir y tener una preferencia en particular, digamos, con esos números? Claro. Que no solo es esta encuesta, pues ahí tenemos el caso de la UCA, que también lo posiciona de igual manera, y conocemos de otras que también es igual el comportamiento. Hablemos de esto cuando regresemos ya en los últimos minutos que nos quedan de programa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, antes de ver este tema de cómo se posiciona en el caso de la figura de Nayib Bukele, aún no siendo candidato presidencial oficialmente, ¿verdad? Aunque se deja entrever muchas líneas, cómo se posiciona, porque tú mencionabas el tema de redes. Alguien me preguntaba también acá, ¿cómo se puede conocer
detalles del financiamiento o bajo qué lógica de investigación y estadística se ha hecho esta encuesta, pregunta un televidente, ¿no? ¿Quién financia y qué es lo que de alguna manera, bajo qué lógica la investigación se realiza? Claro, para responder a esa pregunta, por nuestro apellido Gallup, Gallup es una corporación mundial, pues por el apellido que nosotros tenemos la obligación y la visión de Sid Gallup realmente nació con el objetivo de dar información de la población a los gobiernos. Entonces realmente esta encuesta de opinión pública nosotros la debemos hacer 3 veces en el año y darla de nuevo a conocer, ¿verdad? Por eso es que siempre le pedimos visitarlo, ¿verdad? Espacio, claro, por Así supuesto, es. tenemos esta... Entonces la encuesta fue de 1.204 personas, siempre en hogares salvadoreños representativos de todo el país, y se hizo con un nivel de significancia de 95% y un margen de error de 2.82%, más o menos. Ok, redes y no medios tradicionales. Sí. Gabriela, ¿cómo se estudia o cómo se analiza el comportamiento y el posicionamiento que tiene Bukele en estas láminas? Es bastante interesante, Ernesto, porque a la hora de ver nosotros los resultados nos fuimos a ver quiénes son las personas que están apoyando a los distintos actores para estas futuras elecciones del 2019, y veíamos cómo las personas que mencionaban a Nayib Bukele como preferencia para candidato para el 2019 eran personas jóvenes menores de 40 años, y veíamos cómo estas personas son activas en redes sociales. Entonces es interesante ver cómo Nayib en sí está tocando a esta población por medio de redes sociales, que no es un medio tradicional, pero es un medio más efectivo, es más en tiempo real. Les está dando información que uno tiene acceso en cualquier parte de El Salvador, que uno puede simplemente abrir su teléfono, meterse a una red social y ver una noticia. Entonces, Nayib está llegando a toda esta población con acceso a redes sociales para darles a conocer todo lo que él está realizando, ¿verdad? Ya sea una campaña para recolectar las firmas o para dar a conocer cuáles son las futuras acciones, entre otras noticias. También el caso de Carlos Calleja, él también está utilizando redes sociales para dar a conocer todas sus intenciones, para dar a conocer todos sus proyectos, etcétera. Entonces, a diferencia de lo que podíamos ver con el FMLN, que está utilizando más entrevistas, más medios tradicionales, no está llegando a la población meta, a la población joven. ¿Y la población meta es joven? Vemos cómo hay un incremento de jóvenes con intenciones de votos para las futuras elecciones, ¿verdad? O sea, ellos están informando más. Los partidos políticos deberían de ponerle mucha atención a eso que tú dices, entonces, a mi criterio, porque claro, si hay digamos, un target, un mercado ahí que es el que genera esa condición de preferencia, como lo reflejan las estadísticas, sí, obviamente es muy importante que pongan sus ojos sobre ello, ¿no? Claro, porque la población está buscando información, se está abasteciendo con todo lo que pueden para tomar una decisión. Entonces, lograr darle a conocer a los jóvenes que tienen mayor intención de voto para estas futuras elecciones, por el desencanto actual que tienen con los distintos partidos políticos tradicionales, es muy importante, porque hay que darles a ellos toda la información que ellos necesitan para que tomen la decisión correcta, ¿verdad? Hay que darles pues todos los insumos que ellos puedan necesitar para que su decisión al final, el próximo año, vaya acorde a lo que cada partido político ofrece. ¿Puede variar, ya para finalizar esto en lo que resta de los próximos días? Definitivamente, yo creo que todavía estamos, bueno, en octubre empieza la campaña, y a pesar de que los resultados sí nos dan una tendencia de cómo va a ser el futuro y de qué es lo que la gente está pensando, es más una fotografía del momento actual, ¿verdad? Es más una fotografía del presente. Sí podemos tener una idea de cómo la gente está pensando o de qué es lo que la gente tiene que obtener para ellos dar su voto a cierto partido o movimiento. Ahorita lo que vemos en esta encuesta de opinión es la actualidad, ¿verdad? Entonces definitivamente yo creo y estoy segura que los datos pueden variar dependiendo de cuáles sean las acciones de cada uno de los partidos y movimientos
que actualmente están, digamos, jugando, ¿verdad?, los papeles políticos más importantes. Bueno, vamos a estar a la expectativa de futuras mediciones que nos permitan ver contenidos, porque creo que el tema de contenidos es un factor muy importante, incidente a la hora de definir cualquier opinión ante una encuesta, como por ejemplo, ¿qué piensa el candidato, cómo piensan los candidatos resolverme el problema de la inseguridad? Claro, exacto. ¿Cuál es la propuesta que hacen? ¿Cómo piensan de alguna manera articular esfuerzos con sectores productivos para generar empleo? Yo creo que esos enfoques son bien importantes y sin duda alguna los vamos a tener en las próximas mediciones, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Su capacidad de gobernabilidad, por ejemplo, también es otro factor que creo que es importante. No lo subimos acá en esta medición hoy, ¿verdad? No. Esta es la primera, ¿no? Que entra en esta fase de las 2019 presidenciales, ¿cierto? Así es. Bueno, gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias. Y felicidades por tu papel de futura mamá. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias también, Gabriela. Gracias a ti. Gracias, les agradezco. Bueno, este es el resultado de lo que veníamos comentándoles a ustedes de la encuesta política, de la encuesta electoral de Sid Gallup. Tiene elementos muy importantes que vamos a darle seguimiento y ver el comportamiento que esto va a ir generando y cambiando a lo largo de lo que viene por delante. Una vez el FMLN también ya definió su candidatura presidencial oficial con el triunfo de Hugo Martínez frente a Gerson el día de ayer, ¿verdad? Así es que así están el resultado político electoral con el que comenzamos la semana. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.